Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de la princesa Diana en la última entrevista que dio. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos hablando de la postura de la princesa Diana. Esta postura la mantenía en gran parte de sus entrevistas y era una postura beta. La postura beta es cuando uno se siente vulnerable e inseguro y busca protegerse inconscientemente. Esto es lo que pasaba. Podemos ver cómo bajaba el mentón, que se conoce como M54, para proteger inconscientemente su cuello. Elevaba ligeramente sus hombros para mantenerse en esta postura de guardia, indicándonos vulnerabilidad, inseguridad y búsqueda de protección. Cuando menciona que el saber que su hijo era un hombre la hizo sentir aliviada, podemos notar coherencia, ya que dirige su mirada hacia la izquierda, indicándonos que está conectando con recuerdos, con sus emociones, sentimientos y además con su lado genuino y espontáneo. Enormous relief. I felt the whole country was in labor with me. And enormous relief, but I had actually known William was going to be a boy. Menciona la depresión posparto que tuvo después de tener a William y cómo era despertar y no querer salir de la cama, y cómo en ese tiempo no se hablaba de eso, no se sabía mucho al respecto y todo tenía que ser a través de libros. Cuando menciona eso vemos cómo eleva ambos hombros ligeramente, indicándonos nuevamente este instinto de protección, indicándonos que inconscientemente se siente vulnerable o insegura al hablar de esto y sentir que debe protegerse, y también refuerza lo que está diciendo verbalmente con respecto a la desinformación, ya que es como se sentía ella al no saber al respecto. También vamos a notar cómo tiende a inclinar su cabeza hacia la izquierda, indicándonos que está conectando con su lado emocional genuino, pero también nos indica que era una persona muy empática. You'd wake up in the morning feeling you didn't want to get out of bed. Continúa describiendo cómo se sentía con poca energía, y cuando menciona eso podemos notar cómo eleva sus cejas, indicándonos sorpresa y énfasis. Además, acompaña esto con un movimiento de cabeza arriba y hacia abajo que nos indica coherencia y está reafirmando corporalmente lo que dice verbalmente. You felt misunderstood and just very, very low in yourself. Menciona que nunca había tenido depresión y nuevamente eleva ligeramente sus hombros, indicándonos este instinto de protección, y también podemos ver cómo cierra sus ojos, que se conoce como AD45 y es una barrera. Esta barrera lo que hace es aislarte del momento, es inconscientemente bloquear o un deseo de no ver. Ustedes saben que cuando estamos hablando de algo tendemos a revivirlo mentalmente, como si nos enseñaran ese momento. En este caso, el bloqueo, cerrar nuestros ojos, es no querer ver ese recuerdo. Entonces, esta depresión por la que ella pasó es algo que hasta la fecha le afectaba y que deseaba bloquear. Yes, very much so. I've never had a depression in my life. Menciona que después de hacer introspección se dio cuenta que después de tantos cambios en un año, su cuerpo le estaba pidiendo descanso. Cuando menciona eso podemos notar cómo nuevamente tiene su postura beta, su postura en guardia, pero también podemos notar cómo una de sus comisuras se eleva ligeramente de esta forma, y esto se conoce como contempt, y les voy a explicar esta microexpresión de acuerdo a Paul Ekman. Esta es la expresión de contempt, o que en español se conocería como desprecio o desagrado de acuerdo a Paul Ekman. Y como podrán notar, esta se distingue por cómo se tensiona una comisura de nuestra boca, por lo tanto solo en una parte de nuestro rostro se va a tensionar y elevar esta comisura. Además nos dice que contempt es la única expresión unilateral, quiere decir que solo la vamos a ver reflejada en un lado de nuestro rostro y que puede ocurrir con o sin un signo de alegría o de enojo. But then when I analysed it, I could see that the changes I'd made in the last year had all caught up with me, and my body had said, we want a rest.
Le preguntan por la reacción de la familia real ante su depresión y podemos notar cómo está acariciando sus dedos. Esto se conoce como un apaciguador y lo que nos indica es que buscamos el contacto piel con piel para disminuir el nivel de ansiedad que sentimos en ese momento, indicándonos que sentía ansiedad y nerviosismo y buscaba tranquilizarse. What was the family's reaction to your postnatal depression? Menciona que fue la primera en tener depresión o por lo menos en aceptarlo y admitirlo y que cómo podrían apoyar algo que nunca habían visto. Cuando menciona esto genera esta expresión. Como podrán ver, esta es una expresión de tristeza y de vulnerabilidad. Lo podemos saber por cómo se bajan las comisuras y esto sucede ya que cuando alguien siente una tristeza genuina lo que hace es relajar su rostro y por lo tanto los músculos tienden a caer. Por eso se bajan las comisuras, se comienzan a marcar las líneas de expresión, todo hacia abajo, y esto nos indica esta tristeza genuina. Well, maybe I was the first person ever to be in this family who ever had a depression or was ever openly tearful. And obviously that was daunting because if you've never seen it before, how do you support it? Concluye suspirando para retomar la compostura y forzarse a aliviar la ansiedad y el nerviosismo que está sintiendo al renovar el aire de sus pulmones. Menciona que eso le generó una nueva etiqueta. Diana es inestable. Cuando menciona eso genera esta expresión y como podrán notar esta es una expresión contraria. Es compuesta por emociones contrarias y eso es lo que la vuelve interesante, ya que lo que podemos ver es que baja su mentón nuevamente, tiene esta postura de guardia, esta postura beta, pero ahora también voltea hacia arriba, lo que nos indica este reto. Además vemos ligeramente otra vez contempt o desprecio y desagrado por obviamente esta etiqueta que le pusieron, indicándonos que sí es algo que despreciaba o que le desagradaba, pero también podemos ver cierta tristeza y vulnerabilidad. Entonces tenemos reto y vulnerabilidad, tristeza y enojo y desprecio en la misma expresión. Well, it gave everybody a wonderful new label. It's Diana's unstable and Diana's mentally imbalanced. And unfortunately, that seems to have stuck on and off over the years. Cuando menciona su llamado de atención, menciona que ella quería mejorar y cuando lo dice hay coherencia. Vemos cómo se inclina completamente hacia su lado izquierdo, conectando con sus emociones y con su lado genuino. But I was actually crying out because I wanted to get better. Después sucede algo muy interesante y es que vamos a presenciar un estímulo reflejo. Los que ya llevan mucho tiempo en el canal saben que me encanta analizar el estímulo reflejo, ya que nos brinda demasiada información sobre cómo se siente una persona con respecto a una situación, a otra persona o a un momento en específico. En este caso, la princesa Diana menciona Princess of Wales. Cuando menciona este título, vemos esta expresión. Por lo tanto, el estímulo reflejo es que el título genera esta reacción en ella que podemos ver que no es del todo positiva. Vamos a desglosarla para que quede más claro. Lo primero que podemos notar es cómo estira horizontalmente sus labios. Esto se conoce como una unidad de acción 20. También vemos cómo su mandíbula la empuja hacia adelante y esta se conoce como AD29. Esta expresión nos está indicando en conjunto que hay un conflicto interno y que se siente afectada o próximo a estarlo y además nos indica frustración. In order to go forward and continue my duty and my role as wife, mother, Princess of Wales. Por lo tanto, el estímulo es hablar del título. Mencionar el título la hace tener un diálogo interno, lo podemos saber porque dirige su mirada hacia abajo a la izquierda y el mencionar este título y este diálogo interno que está teniendo la hace sentirse frustrada con un conflicto interno y sentirse afectada o próximo a estarlo. Después de eso confirma que hubo un momento donde quiso lastimarse porque no le gustaba cómo era, no podía con la presión y se sentía avergonzada. Cuando menciona eso notamos coherencia porque su rostro lo está confirmando. Vean cómo nuevamente tiene esta postura beta y una expresión de miedo y vergüenza. So, yes, I did inflict upon myself. I didn't like myself. I was ashamed that I couldn't cope with the pressures. What did you actually do?
Menciona que a partir de ese momento donde intentó hacerse daño, comenzó a ayudar a otras mujeres que pasaban por lo mismo. Cuando menciona eso, vamos a notar esta expresión que es muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en ella, y es que ahora en lugar de bajar el mentón, lo eleva. Se conoce como M53 y nos indica que por primera vez se siente segura y orgullosa por lo que hizo al ayudar a esas mujeres. Understand completely where they're coming from. Comienza a hablar de la bulimia y podemos notar cómo lleva su mano hacia su boca, indicándonos un deseo inconsciente a callar. Era algo de lo que ella no quería hablar. How often would you do that on a daily basis? Depends on the pressures going on. Menciona que la catalogaron como inestable y cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Nuevamente vemos esa sonrisa asimétrica de desprecio. They decided that was the problem. Diana was unstable. And so you subjected yourself to this. El entrevistador continúa preguntándole sobre su problema y podemos notar cómo la princesa Diana retoma su postura en guardia, su postura beta, indicándonos que se siente vulnerable, se siente juzgada. Además de eso podemos notar cómo afina sus labios, que se conoce como una unidad de acción 23. Vean cómo se forma casi una línea horizontal. Esto se conoce como morderse la lengua y es esta parte de autocensura, el querer decir algo y estarse callando. Phase of binging and vomiting. You could say the word subjected, but it was my escape mechanism, and it worked for me at that time. Did you seek help? Y después de eso vamos a notar cómo traga saliva, indicándonos un pico de ansiedad. Noten cómo mantiene siempre esta postura beta, indicándonos esta inseguridad, esta vulnerabilidad, un instinto de protección. Vean cómo su mentón está completamente hacia abajo y parte de su línea base es justamente su zanpaku inferior. Se conoce como zanpaku inferior cuando se ve la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, pero ahora es de la parte inferior. El entrevistador le dice que su esposo, el príncipe Carlos, retomó su relación con Camila, que si estaba enterada de eso. Cuando mencionan eso podemos notar esta expresión. Lo primero que vemos es cómo esconde sus labios llevándolos al interior de su boca. Esto nos indica retención tanto de información como de emociones, además de un conflicto interno. También vemos cómo genera una barrera, cierra los ojos, AD45, para aislarse del momento o también para bloquear lo que está pasando en ese momento o no querer ver. Esto nos indica autocensura. Hay algo que la princesa Diana quisiera decir al momento y lo sabemos ya que después de llevar sus labios hacia su boca, vamos a ver cómo cuando lo libera muerde la esquina de su labio ligeramente, indicándonos esta retención de información, pero también un instinto de tranquilizarse, un deseo por aliviar el nerviosismo y la ansiedad que siente en el momento, que la reafirmamos también porque traga saliva. He says that your husband renewed his relationship with Mrs. Camilla Parker Bowles. Menciona que sí estaba enterada, pero sucede algo interesante, y es que cuando contesta que sí estaba enterada, vamos a ver cómo niega ligeramente con su cabeza y luego afirma. Por lo tanto, nos indica que su primera reacción sería o no creerlo o no querer saberlo, pero sí sabía. Were you aware of that? Yes, I was. But I wasn't in a position to do anything about it. Y también menciona que no estaba en una postura de hacer nada al respecto, y cuando menciona eso vemos cómo también afina ligeramente sus labios nuevamente. But I wasn't in a position to do anything about it. Le mencionan que si cree que Camila fue un factor decisivo para romper su matrimonio y podemos notar esta expresión completa de tristeza. Vean cómo bajan ambas comisuras, una unidad de acción 15, hay una ligera tensión en su mentón, una unidad de acción 17, cómo comienzan a caer también mostrándose las líneas de expresión, como les mencioné al caer los músculos, por lo tanto vemos una tristeza genuina. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
Menciona que eran 3 en la relación y el hecho de que haya contestado de esta forma con humor y con sarcasmo nos indica que es un mecanismo de defensa. Ella todavía siente dolor o sentía dolor en ese momento, por lo tanto busca hacer más ligero el momento con algo de humor. Sin embargo, sabemos que no es un humor que salió realmente por satisfacción o por sentir felicidad, sino como un mecanismo de defensa, ya que ella misma cierra los ojos generando nuevamente una barrera que nos indica que busca censurar el momento, aislarse del momento, protegerse, y además vemos cómo eleva ligeramente su hombro, indicándonos que busca restarle importancia, pero realmente está reteniendo información. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Le preguntan que si cree que algún día el príncipe de Wales se convertirá en rey, y podemos ver cómo nuevamente aprieta sus labios, los esconde en su boca en el interior y los aprieta, indicándonos otra vez retención de información y autocensura. The Prince of Wales will ever be king. I don't think any of us know the answer to that. Por lo tanto, algo que notamos constantemente en esta entrevista es esa autocensura, cómo ella quería compartir más información, pero ella misma se callaba o retenía la información, se censuraba porque sabía las consecuencias y lo que implicaría el hablar. Por lo tanto, hay un claro conflicto interno, pero debe retener esa información. Además, también hemos visto vulnerabilidad y tristeza. Cuando le preguntan que si él quiere ser rey, vemos cómo comienza a moverse y acomodarse en la silla. Recordemos que nuestro cuerpo es un reflejo de nuestras emociones y de cómo nos sentimos internamente. Por lo tanto, el que le hagan esta pregunta la hace sentir incómoda y por lo tanto busca acomodarse en la silla y en donde se encuentra. Do you think he would wish to be king? There was always conflict on that subject. Y si te gustaría adentrarte más en el mundo del lenguaje no verbal, te recuerdo que tengo 2 talleres próximamente, que es el taller básico e intermedio. El básico se va a impartir el 30 de julio y el intermedio es el 6 de agosto del 2022, ambos. Y ahorita te dejo toda la información en la siguiente pantalla para que puedas ver el temario, la hora, la inversión, todo sobre esto. Y recuerda que puedes inscribirte a través del correo que aquí te voy a dejar en pantalla o directamente por Instagram por mensaje directo. Ahora sí, te dejo la información. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y nos vemos en un siguiente análisis. Bye.